terminar la primera parte de vectores. ¿Sí? No podemos decir que vamos a terminar con vectores porque con vectores se define lo que son las rectas y planos. Y luego vamos a pasar a trabajar espacios vectoriales en donde obviamente vamos a seguir con vectores. Bueno, lo último que estábamos viendo, producto cruz. ¿Sí? ¿Qué es lo bonito del producto cruz? Bueno, es un determinante de 3×3, ¿no? Por aquí está la definición. IJK, U, las componentes de U, V, las componentes de V, saca el determinante que le queda algo con I, J y K. Es decir, le queda un punto en R3. Entonces, esto es exclusivo en R3. Aunque hoy vamos a hacer un ejemplo donde vamos a aplicar producto cruz en R2. Vamos a mirar cómo se hace. Bueno, cosas importantes para el producto cruz. Bueno, el producto cruz nos da vectores, ¿sí? Si U y V son vectores no nulos y no paralelos, entonces el producto cruz es ortogonal a ambos vectores. Resultado importante. Y también teníamos un resultado importante que tenía que ver con algo que llamamos el triple producto escalar, ¿no? Con el triple producto escalar simplemente se puede hacer como un determinante entre los vectores que componen el triple producto escalar. Bueno, ahí vamos a trabajar esa partecita. ¿Sí? Con ese determinante vamos a mirar si algunos puntos son coplanares. Vamos a hablar puntos en el plano. Vamos a trabajar paralelepípedo. Vamos a trabajar nuevamente el concepto del área del paralelogramo. Nosotros lo hicimos con proyecciones, pero con el producto cruz se obtiene una fórmula más bonita. ¿Sí? No hemos hecho ningún ejemplo así del producto cruz, pero bueno, ahorita con el cuento del área del paralelogramo lo hacemos. Bueno, voy a colocar por aquí primero, para hablar del área del paralelogramo, un resultado muy importante que involucra el producto cruz. Y de ahí vamos a deducir una fórmula, una nueva fórmula para encontrar el área de un paralelogramo. ¿Sí? Este resultado sí no es tan obvio. No voy a hacer la prueba, simplemente voy a decir lo siguiente. Si usted saca el producto cruz entre dos vectores y quiere calcular su magnitud, ¿sí? Eso va a ser lo mismo que si usted toma la magnitud de U, la multiplica por la magnitud de V, y aparte de eso lo multiplica por seno de teta, o seno de alfa mejor. ¿Sí? Donde alfa es el ángulo entre los dos vectores. Bueno, de ese resultado podemos encontrar el área del paralelogramo. Entonces, área del paralelogramo. Entonces, vamos a utilizar el producto cruz. Aquí sale una fórmula bonita. Área del paralelogramo. O del triángulo también. Un triángulo es la mitad de un paralelogramo. Entonces, anteriormente vimos que para definir o para generar un paralelogramo que necesitábamos 3 puntos no colineales. Punto por acá, punto por aquí, punto por aquí. Con esos puntos formábamos vectores. Vector acá. Otro vector por acá. ¿Sí? Y simplemente sería copiar los vectores que ya tenemos, ¿no? Este señor lo trasladamos y lo colocamos acá. Bueno, este está muy fácil de dibujar, no necesito copiarlo. ¿Sí? Y tomamos este señor y lo llevamos también acá y cerramos la figura. Y ahí está el paralelogramo. Entonces, para el paralelogramo se genera a partir de 3 puntos no colineales. Punto A, punto B, punto C. Hicimos un ejercicio interesante, encontrar las coordenadas del punto E, ¿no? Pero la idea es que con estos señores, en realidad, usted forma dos vectores, vector U y vector V. ¿Sí? Y hicimos el proceso de trabajar con proyecciones y con proyecciones teníamos la fórmula. Bueno, la fórmula no cambia, ¿no? O sea, en un instante, en un principio, pues la fórmula de este señor es base por altura. ¿Sí? El señor que hace el papel aquí de base
sería simplemente la magnitud de U. Y para la altura, pues para la altura estábamos trabajando la proyección. Entonces, trazábamos esta línea, hacíamos proyección, hablábamos de un vector W. Bueno, esta es la altura que uno por lo general la anota con H, ¿no? H de altura. La altura en inglés. Bueno, la altura se puede encontrar más fácil si usted conoce el ángulo entre U y V. Lo voy a marcar acá, el ángulo alfa. Y aplica identidades pitagóricas. Entonces, H es a alfa el opuesto. ¿Sí? Aquí estamos formando un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, por eso se puede aplicar identidades pitagóricas. Y la magnitud de V sería la hipotenusa. Entonces, opuesto hipotenusa se relaciona por medio de seno. Entonces, seno de alfa es igual a opuesto, que sería H, sobre la hipotenusa, que sería la magnitud de V. De aquí podemos despejar H. H es igual, y la magnitud de V pasa al otro lado a multiplicar a seno de alfa. ¿Sí? Y entonces ya tenemos la altura en términos del ángulo alfa. Por lo tanto, podemos reemplazar en la fórmula el área. Entonces, aquí es igual el área del paralelogramo a la base, que es la magnitud de U, por la altura, que ahora es la magnitud de V, multiplicado por seno de alfa. Y según el último resultado que tenemos, el producto de las magnitudes multiplicado por seno de alfa es igual a la magnitud de U cruz V. O sea que esto lo podemos reemplazar por la magnitud de U cruz V. Y tenemos ya una fórmula muy fácil para encontrar el área del paralelogramo. Ahora, si estuviéramos interesados en el triángulo, pues simplemente dividía por 2. Aquí ya podemos hacer un ejemplito. Vamos a hacer 2 ejemplos. Vamos a hacer uno en R3 para poder aplicar de una vez la fórmula y luego vamos a pasar a R2. Entonces, ¿cómo podemos obtener una fórmula en R2? Si en R2 no existe el producto cruz. El producto cruz es exclusivo para R3. Entonces, primero, ejemplo en R3. Entonces sería, hay el área del paralelogramo o no el paralelogramo, hagámosla con el triángulo, que es la mitad del paralelogramo. Del triángulo generado por, y vamos a tomar 3 puntos. Bueno, voy a tomar puntos al azar. ¿Sí? Estoy tomando puntos al azar, entonces aquí cabe la posibilidad de que los puntos sean colineales, y si son colineales, pues en realidad no estaríamos formando un triángulo. ¿Sí? Entonces usted lo que debe tener en cuenta es que el área del triángulo es la mitad del área del paralelogramo. Voy a escribir esa partecita acá para que no me olvide. Área del triángulo es igual a 1/2 del área del paralelogramo. Bueno, entonces, bueno, el dibujo ya lo tenemos acá arriba. A, B y C, pero bueno, este era el paralelogramo, necesitamos es el triángulo, la mitad. Entonces toca formar los vectores U y V. En eso consiste el ejercicio. Entonces podríamos considerar a U como el vector formado por el segmento AB, que según las cuentas es punto final menos punto inicial. A B le restamos A 2 le restamos 1. 1. A 1 le restamos 0. 1. Y a 3 le restamos menos 1. Es decir, le sumamos 1. 4. Listo. Y ahora V puede ser el AC.
es decir, C menos A. A C le restamos A. A menos 3 le restamos 1, eso nos da menos 4. A 1 le restamos 0, 1. Y a 1 le restamos menos 1, es decir, le sumamos 1. Bueno, aquí vamos bien. ¿En qué vamos bien? En el sentido que estos puntos o estos vectores no son múltiplos. Por lo tanto, los 3 puntos no son colineales. Por lo tanto, en realidad sí estamos generando un triángulo. Si nos fueran dado múltiplos, tendríamos que haberle cambiado la coordenada por lo menos a uno de los puntos. ¿Sí? Voy a colocar esa nota también para tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, como no son múltiplos, los puntos son colineales. No son colineales, que diga. Lo cual quiere decir que sí estamos generando un triángulo. Listo. Bueno, y según la fórmula, pues hay que hacer primero el producto cruz, ya al resultado le sacamos la magnitud. Y dividimos por 2. Entonces, ahora sí vamos a hacer el ejemplo de U cruz V. También podríamos hacer V cruz U. ¿Cuál es la diferencia? Pues si lo ve como una flecha, es la cabeza de la flecha. U cruz V y V cruz U, la diferencia es en dónde está la cabeza. Pero no nos interesa saber hacia dónde apunta, nos interesa el tamaño de la flecha. Apunte donde apunte, pues lo que importa es el tamaño. Bueno, entonces vamos a hacer ahora sí por fin un ejemplo de producto cruz. Entonces, primera fila, IJK. Segunda fila, las componentes de U. 1, 1, 4. Luego, tercera fila, las componentes de V. Menos 4, 1 y 2. Y sacamos determinante. ¿Sí? El determinante de 3 por 3, pues son 3 determinantes de 2 por 2. Aquí voy a trabajar con fórmula del determinante, cofactores aplicados a la primera fila. Necesitamos los signos más, menos y más. Entonces aquí nos va a dar un determinante multiplicado por I menos un determinante de 2 por 2 multiplicado por J más un determinante de 2 por 2 multiplicado por K. ¿Sí? Y hacemos cofactores. Bueno, primero con el I, ¿qué es lo que hace uno? Pues tapa la componente 1, 1. Y ahí está el menor 1, 1. 1, 4, 1, 2. 1, 4, 1, 2. Con el J, bueno, tapamos la parte del J. 1, 4, menos 4, 2. Y con el K, tapamos donde está el K. 1, 1, menos 4, 1. Listo. Y sacamos esos determinantes 2 por 2. Diagonal principal 2 menos diagonal colateral 4. 2 menos 4 menos 2. Y menos, dice la fórmula. Diagonal principal 2 menos diagonal colateral menos 16. 2 menos menos 16, es decir, 2 más 16, 18. Más diagonal principal, producto 1 menos diagonal colateral menos 4. 1 menos menos 4, es decir, 1 más 4. Ya tenemos el producto cruz, ¿sí? Que usted lo puede escribir en forma de punto. Este es el punto de coordenadas menos 2, menos 18, 5. O con IJK. Bueno, y ahora le sacamos magnitud a ese señor.
Entonces, primera componente del cuadrado. Bueno, como va al cuadrado, no era necesario escribirle el menos. Lo mismo digo para el menos 18. Y hacemos cuentas. Eso es 4 más 18 al cuadrado más 25. 353. Bueno, raíz de 353. Si uno le queda la curiosidad, ¿cuánto es eso? Esto es aproximadamente 18.78, más o menos. ¿Sí? Ese sería el área del paralelogramo generado por esos 3 puntos, pero necesitamos es el área del triángulo. Entonces, ¿qué faltaría? Dividir por 2. Entonces, el área del triángulo es igual a 1/2 de la magnitud de U cruz V. Es dividido por 2. ¿Qué me dice la calculadora? 9.39 aproximadamente. Bueno, 9.4. ¿Sí? Y tenemos una fórmula muy fácil de aplicar. El problema es que cuando usted llega a la fórmula, se le olvida la geometría que venía antes, ¿no? Antes se veía bonito con las proyecciones, pintar la proyección y hacer cuentas. Ahora se volvió un proceso muy mecánico. ¿Sí? Ese es el primer ejemplo. Vamos a hacer otro ejercicio de área. Podría ser el área del paralelogramo, pero ahora lo vamos a trabajar en R2. ¿Sí? Y vamos a utilizar producto cruz. Bueno, en R2 hacer cuentas no es tan difícil, pero la idea es poder aplicar la fórmula que teníamos. ¿Sí? El problema es que en R2, ¿cómo poder aplicar? ¿Sí? Esa sería aquí como la cuestión. ¿Cómo podemos aplicar producto cruz en R2 si esa operación es exclusiva para R3? Voy a escribir esa pregunta. ¿Sí? Hay forma de trabajarlo. Le voy a hacer el dibujito de la situación. Bueno, cuando usted trabaja en R2, usted está trabajando en el plano XY. Pero el plano XY usted también lo puede encontrar en R3. En R3 está el plano XY. Entonces, si usted está trabajando en el espacio se puede ver el plano XY. Aquí está el eje X, por aquí está el eje Y, por aquí está el eje Z. Entonces, nuestro piso es el plano XY. Entonces, si tenemos un paralelogramo, voy a pintar ahí un paralelogramo ahí rápidamente, vamos a ver cómo me queda en el piso. Me quedó más bonito. ¿Sí? Ahí estamos trabajando en R2, pero el espacio está en R3. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, el paralelogramo se genera a partir de 3 puntos, ¿no? Este podría ser aquí simbólicamente el punto A, este el punto B y este es el punto C. ¿Sí? Entonces, en teoría, ¿cómo es el punto A? Pues el punto A es de coordenadas XY. Si usted lo está viendo en R2. Pero yo lo quiero ver en R3. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente le agrego la tercera componente. Pregunta al millón, a ver si alguien me puede responder esa. ¿Cuál sería la tercera componente? 0. Muy bien. Ese es el truco. Entonces, páselos con tercera componente 0. Y pasó de R2 a R3. Y ahí ya se puede utilizar.
Simplemente agréguele la tercera componente como 0. Y ya puedo utilizar el producto cruz. Bueno, lo puse solo para la A, pero para B y para C se hace lo mismo. Para los 3 puntos. Bueno, entonces ahora sí coloquemos la situación. Entonces, supongamos que A es el punto de coordenadas 1, 2. B es el punto de coordenadas 3, 4. Y C es el punto de coordenadas 2, menos 1. ¿Sí? Con esos 3 puntos se genera el paralelogramo. Ah, pero toca decir cómo se unen. Entonces, con el segmento AB y el segmento AC como 2 de sus lados. ¿Sí? Podemos aprovechar el dibujo que está ahí arriba y hacer la unión. Entonces, AB lo vamos a ver no como segmentos, sino como vectores. Y a ese señor lo vamos a llamar U. Y el AC lo vamos a llamar el V. Listo. Hacemos el producto cruz y sale. Simplemente hay que hacer que agregarle la tercera componente. Ahora sí quiero hacer aquí la operación completa. Entonces, a este señor lo escribimos como 1, 2 y 0. Al B le hacemos lo mismo. Entonces pasamos de R2 a R3. ¿Sí? Pero en sí la tercera componente pues no hace nada, ¿no? Es como una componente decorativa. Bueno, uno dice que no hace nada, pero en realidad es la que va a hacer todo el trabajo. Ya vamos a ver. ¿Sí? Ahora sí podemos formar los vectores. Vector U, AB, es decir, B menos A. A B le restamos A 3 le restamos 1, 2, a 4 le restamos 2, 2, a 0 le restamos 0, 0. Y V, a C, es decir, a C le restamos A 2 le restamos 1, 1, a menos 1 le restamos 2, menos 3, y 0 con 0. ¿Sí? Ahora sacamos el producto cruz. Y J, K. U, 2, 2, 0. V, 1, menos 3, 0. Sacamos determinante. Bueno, en este caso, como hay una columna que tiene ceros, se ve más provocativa trabajar con la columna. Simplemente le agregamos los signos de los cofactores de este señor, ¿no? Recuerda que empieza más, menos, entonces A más, menos y más. Bueno, y solo hay que sacar un determinante 2 por 2 porque los otros son ceros, ¿no? ¿Cuál? El que acompaña a la K. Entonces, con K nos queda este determinante 2 por 2. Voy a subrayar acá. Y lo otro ni se mira porque son ceros. Y ese determinante 2 por 2 nos daría diagonal principal, menos 6. Diagonal colateral, 2. Entonces nos quedaría menos 6, menos 2. Eso nos da menos 8. Y nos queda en función de la K. ¿Sí? Entonces uno decía, mire, la tercera componente no está haciendo nada, pero al final de cuentas, eso fue lo que nos quedó. Si usted lo quiere escribir en forma de punto, nos queda el punto de coordenadas 0, 0, menos 8. Nos quedó la tercera componente. Y dice, oiga, ¿y por qué la tercera y las otras no? Bueno, aquí se ve en el dibujo. ¿Qué pasa con el producto cruz? El producto cruz es un vector que es ortogonal a los vectores dados. Como los vectores están en el piso, el vector producto cruz tiene que salir del piso. ¿Sí? Y queda paralelo al eje Z. Ah. Bueno, aquí nos dio cuánto, menos 8K, en realidad apunta hacia abajo, pero bueno, no importa hacia dónde apunte. Ese señor solo nos habla de altura, arriba, abajo, no nos habla de derecha, izquierda, profundidad.
solo tiene componente en Z. Las otras componentes valen 0. ¿Sí? Bueno, ¿qué faltaría? Sacarle la magnitud. Pero sacarle la magnitud a este señor es lo mismo que sacarle el valor absoluto, porque solo tiene una componente, solo es un número. Entonces, en este caso, la magnitud de U cruz V nos da 8. ¿Sí? Ese 8, pues en realidad es el valor absoluto de menos 8. ¿Sí? ¿Y de dónde nació el menos 8? Pues el menos 8, al final de cuentas, es el resultado de este determinante de 2 por 2. Donde la primera parejita era la pareja 2, 2, que ese señor en realidad es el vector U. Y la otra es el 1 menos 3, que es el vector V, visto en R2. Palabras más, palabras menos. Este señor es el determinante, bueno, el valor absoluto del determinante de U y B, donde U y B están en R2. ¿Sí? Y tenemos una fórmula bonita, o sea, ya no es necesario hacer todo lo que hicimos. Entonces, resumen, dan los puntos A, B y C en R2. Forma el vector U y V en R2. ¿Sí? Y con eso forma una matriz de 2 por 2. Sáquele el determinante y al resultado le saca el valor absoluto. ¿Sí? Ese es el resumen. Entonces, ¿cómo fue U? U fue AB. Es decir, 2, 2. Ya no me estoy yendo a R3, porque ya tengo una fórmula en R2. V era el AC, que eso nos dio el 1 menos 3. ¿Sí? Y ahora sacamos el determinante entre U y V, que es 2, 2, 1 menos 3. Y esto nos dio menos 8, ¿no? Por lo tanto, el área, ¿a qué es igual? Pues el área es igual al valor absoluto del determinante entre U y V, que en este caso es 8. ¿Sí? Entonces, ¿a qué llegamos? Pues llegamos a una fórmula para el área en R2. Fórmula en R2. Ya no es necesario irse a R3, porque ya contamos con la fórmula. ¿Sí? Entonces, determinante formado por los dos vectores. Bueno, hay una fórmula muy parecida en R3 con 3 vectores, que es la fórmula del volumen del paralelepípedo. Pues ahora vamos para allá. ¿Sí? Entonces simplemente es como, en R2 usted solo tiene figuras planas. A las figuras planas, ¿usted qué le puede hallar? El área. En R3, usted puede tener figuras planas, pero también puede tener figuras tridimensionales. Y algunas figuras tridimensionales, usted le puede encontrar el volumen. ¿Sí? Una de esas figuras es el paralelepípedo. Entonces vamos a trabajar paralelepípedo. Y la fórmula es muy parecida a este señor, simplemente agregándole un tercer vector. Entonces, paralelepípedo. ¿Sí? Este se lee como paralelepípedo o también uno lo encuentra como paralelopípedo. Las dos están bien. Es el paralelepípedo. Entonces, paralelepípedo es una figura tridimensional. ¿Sí? En un paralelepípedo, piensen, no sé, piensen en una caja. Una caja es un paralelepípedo, pero esa caja podría tener algo de inclinación. O puede ser que no, puede ser, si no tiene inclinación, es una caja regular, una caja recta. Ese sería el paralelepípedo. Les voy a hacer aquí el dibujo. Primero, ¿qué necesitaríamos para generar un paralelepípedo? ¿Sí? Vamos a mirar qué se necesita para generar la figura. Entonces, ¿qué se necesita? Para generar.
la figura. ¿Sí? El paralelepípedo es la torsión tridimensional del paralelogramo. Si para el paralelogramo se necesitaban 3 puntos no colineales, entonces aquí se necesita una gotica más. En vez de 3, 4. Y en vez de decir no colineales, vamos a decir no coplanares. Entonces se puede generar a partir de 4 puntos no coplanares. ¿Sí? Importante. Coplanares, ¿qué quiere decir? Coplanares quiere decir que estén en el mismo plano. Y hay un resultado muy sencillo de ver en R3. 3 puntos, cualesquiera, siempre van a ser coplanares. Si usted toma 3 puntos en el espacio, ¿sí? Con 3 puntos, bueno, esto los pinté no colineales. Con esos 3 puntos podríamos generar una figura. Figura simple que podríamos generar con estos 3 puntos que acabo de pintar. Triángulo. Un triángulo. Cuando usted pinta el triángulo, pues supuestamente este triángulo lo estoy pintando sobre un plano. No van a pensar que el triángulo es un plano. ¿No? Los triángulos usted los pinta sobre un plano. Es más, el triángulo es una buena representación de lo que es un plano. Cualquier figura plana es una representación de un plano. Los planos se extienden hasta el infinito y más allá, no tienen borde. Usted puede decir que el plano parte el universo en 2. ¿Sí? Entonces, ese triángulo debe estar pintado sobre un plano. Dado 3 puntos siempre van a ser coplanares. Siempre, porque usted puede pintar un triángulo. Bueno, a menos que sean colineales. Si son colineales, pues usted puede pintar una línea, pero de todas formas la línea estaría sobre un plano. Entonces también sería plana. ¿Sí? Cuando usted tiene 3 puntos y le agrega otro, el otro punto puede ser que caiga por fuera. Entonces puede ser que 4 puntos ya no sean coplanares. Y uno de ellos esté por fuera del plano que forma los otros 3. ¿Sí? Entonces 4 puntos no coplanares son 4 puntos que no están en un mismo plano. Aquí podríamos generar más planos, ¿no? Entonces, mire, aquí podríamos unir este lado con este lado y mire, esos 3 puntos ahora, estos 3 puntos son coplanares. 3 puntos siempre van a ser coplanares, pero están en otro plano que es este. Y ahora este con este y este también se pueden unir en otro plano. ¿Sí? Una pregunta, a ver ustedes cómo ven la figura, si le alcanzan a entender un poquito. Esa figura es una pirámide. Esa pirámide, ¿cuántos planos conforman la pirámide? Esa que está ahí pintada. 4. 4, muy bien. Y esas serían las caras de la pirámide. Bueno, entonces, con 4 puntos podemos hacer la figura. La voy a ahorrar porque si dejo esa figura, luego van a pensar que ese es el paralelepípedo, ¿no? Eso es una pirámide. Entonces la voy a ahorrar. Ahora sí vamos a hacer la figura. ¿Sí? Entonces una forma es por 4 puntos no coplanares. Con esos puntos que vamos a hacer 3 vectores. ¿Sí? Esos vectores también podríamos decir que son no coplanares. Entonces, necesitamos 4 puntos o 3 vectores no coplanares. Bueno, la dinámica es la siguiente. Partimos de los 4 puntos. Voy a dibujar primero 3. Con 3 de ellos sabemos que podemos formar un triángulo o un paralelogramo, que en este caso lo que necesitamos es un paralelogramo. Entonces voy a hacer el dibujo del paralelogramo.
A lo mejor la hago punteada porque esta ahorita se va a perder. Esta línea va a quedar detrás de la figura. Bueno, ahí se iba doblando un poquito. Muestre, esto es 4 cuadros y subo 2. 4 cuadros y subo 2. Vuelve a quedar por acá. Bueno, venga y sobresaltamos lo que tenemos. Tenemos primero un punto, llamémoslo punto A, punto B y punto C. Con estos 3 puntos formamos un paralelogramo. Yo creo que voy a bajar estos puntos para que me quede más espacio arriba. Ahí para poder formar bien la figura. Bueno, todavía no he terminado de hacer la figura, ¿no? El paralelogramo. Ah, pero moví los puntos, se movió toda la figura. Ah, la vuelvo a iniciar. Yo quiero que los puntos queden sobre la cuadrícula, para que sea más fácil todo. A, B y C. ¿Sí? Esos puntos tienen que ser no colineales. Bueno, si esos puntos fueran colineales, ¿sí? Si estos señores estuvieran en una línea y coloco el cuarto punto, pues esos 4 puntos ya serían coplanares. ¿Sí? Entonces, si los 4 puntos no son coplanares, 3 de ellos no pueden ser colineales. Por eso siempre van a quedar, siempre vamos a poder formar el paralelogramo. Bueno, entonces aquí vamos a formar el paralelogramo. Ahora la regla es 3 cuadritos y subo 2, 3 cuadritos y subo 2. Ah, por aquí estaría el punto, otro punto, no el cuarto punto, ¿no? Porque ese punto está en el mismo plano donde está el ABC. Listo. Entonces armamos un paralelogramo. Solo hemos utilizado 3 puntos. ¿Dónde debe estar el cuarto punto? Pues debe estar fuera del paralelogramo. ¿Sí? Fuera del plano que contiene el paralelogramo. Entonces el cuarto punto podría estar por acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este señor? Pues de A a D trazamos una línea. ¿Sí? Y esa línea la colocamos en todos los vértices. Nos vamos a B y ahí la colocamos. Nos vamos a otro punto y ahí la colocamos. ¿Sí? Lo mismo hacemos en el punto C. Bueno, para la parte de C sí la voy a hacer punteada. Porque esa línea va a quedar en la parte de atrás de la figura. Es como para que se le dé un efecto tridimensional, la hago punteada. ¿Sí? Y sobre el final de las líneas, de los segmentos que acabamos de hacer, llevamos el paralelogramo que está en el piso y lo colocamos arriba. Entonces, este paralelogramo lo colocamos acá arriba. Y con eso cerramos la figura. Y la figura resultante es lo que conoce como el paralelepípedo. Es una caja que puede tener algo de inclinación. ¿Sí? Aquí nos quedó una caja inclinada. Es más, esa caja quedó demasiado regular. Casi que podríamos decir que es un cubo.
Sí, pero no tendría que ser un cubo. En general, piensen en una caja, que puede ser que esté un poquito inclinada hacia un lado. Bueno, ese es un paralelepípedo. Entonces, el paralelepípedo cuenta con las caras, son los planos que los contienen, ¿no? Está el del piso, está el de arriba, está el del lado izquierdo, está el del lado derecho, el que está fuera de la pantalla y el que está atrás. Es una figura de 6 caras. ¿Sí? ¿Cuál es la dinámica? Pues para cada cara está la cara opuesta. Esas caras opuestas son paralelogramos congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Pues es prácticamente el mismo paralelogramo. Igualititico, lo que pasa es que está en otra posición del espacio. Entonces el paralelepípedo se forma a partir de 6 paralelogramos congruentes. ¿Sí? Aquí estas líneas no se llamarían ya lados, entonces se llamarían aristas. Entonces tenemos los puntos que son vértices, las líneas que son las aristas y esta parte que serían las caras. Entonces tiene 6 caras. Tiene, ¿cuántos puntos lo forman? 1, 2, 3, 4 y arriba otros 4, 8. Tiene 8 vértices. ¿Y cuántas líneas hay? 4 abajo, 4 arriba y 4 a los lados, 12 aristas. ¿Sí? Esa figura es el paralelepípedo. Dinámica del paralelepípedo, pues podemos, con el paralelepípedo podemos hacer muchos ejercicios interesantes. ¿Sí? Voy aquí a escribir algunos ejercicios que podríamos hacer para un paralelepípedo. Entonces, para el paralelepípedo, ¿qué conocemos así inicialmente? Se forma a partir de 4 puntos, pero por acá hay unos vértices que todavía no se han hallado, ¿no? Un ejercicio bonito sería, si usted conoce A, B, C y D, halle los otros vértices. Ese es un ejercicio interesante. Vamos a escribir aquí los ejercicios que pueden hacer. Entonces, por medio de los vértices A, B, C y D, que estos señores son conocidos, halle los demás vértices. ¿Sí? Ejercicio interesante. Otro ejercicio. Puede ser que le den todos los vértices. ¿Cuántos vértices son? 8. Le dan los 8 puntos. Le dan hasta el dibujo y le colocan aquí los nombres a los vértices. Y le dan los 8. ¿Sí? Otro ejercicio sería, pruebe que la figura es un paralelepípedo. ¿Sí? Entonces, dado los 8 vértices, bueno, dada la figura con sus 8 vértices, determine si es un paralelepípedo. Ejercicio interesante también. Y otro ejercicio también interesante, pues es calcular el volumen del paralelepípedo. Son 3 ejercicios bonitos que se podrían hacer ahí. Trabajemos esos ejercicios. Al final vamos a mirar la fórmula del volumen. El volumen se puede hacer también con proyecciones. Ahorita lo explico con proyecciones, pero no lo vamos a calcular. Simplemente le voy a explicar cómo sería el proceso. Ya para calcularlo, ahí vamos a deducir la fórmula. Que la fórmula es prácticamente la misma que hicimos en R2 para el área, pero con 3 vectores. Bueno, entonces, ¿cómo se hacen estos ejercicios? La forma más sencilla es trabaje con vectores. Bueno, otro ejercicio que sale de aquí interesante, voy a como colocar aquí como cuarto, que es un ejercicio muy importante,
Es determinar si 4 puntos dados son coplanares. ¿Sí? Todo sale de ahí mismo. Todo sale del volumen del paralelepípedo. Ahí usted puede determinar si 4 puntos dados son coplanares o no. Bueno, 4 ejercicios. Trabajemos, empecemos a trabajar cada uno. Entonces, para el primero, por medio de los vértices A, B y C, hay de los demás vértices. ¿Sí? Bueno, me voy a apoyar de la figura. Apoyémonos de la figura. Supongamos que la figura conocemos A, B, C, D. Supongamos que nos dicen que A vale 1, 0, menos 1. B vale 3, 0, 2. C es el punto 1, 1, 4. Y D es el punto 3, 5, menos 1. Por decir. Ojo, aquí ya puede haber algo que esté mal, ¿no? Yo estoy tomando puntos al azar. ¿Quién quita que esos puntos en realidad sean coplanares? Y si son coplanares, pues no podríamos formar un paralelepípedo. Bueno, esperemos que no haya ningún error. Entonces, supongamos que ya conocemos estos señores. No voy a encontrar los otros faltantes, todos, porque ¿cuántos faltan? Falta encontrar esta puntica, la de acá, la de acá y la de acá. 1, 2, 3, 4. Creo que me voy a llevar la figura. A la más pequeña para que no consuma tanto espacio. Bueno, entonces voy a empezar. Simplemente quiero encontrar 2 de los 4 posibles. No lo quiero hacer completo. Bueno, hay 3 puntos, de los 4 hay 3 puntos que son más fáciles de hallar que el otro. ¿Cuál es el punto difícil de hallar? El más complicado de los que faltan es este señor. Aquí es donde toca hacer más operaciones. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el principio básico que estamos haciendo en vectores. Si usted necesita encontrar un punto, ¿cómo hace? Pues busque una igualdad de vectores, entre vectores, en donde aparezca el punto involucrado. ¿Sí? Si tomo este punto de acá, ese punto no está relacionado directamente con ninguno de los 4 que tenemos. Este punto está relacionado con este, que no lo conocemos. También está relacionado con este, que no lo conocemos. También está con el de abajo, que no lo conocemos. Entonces, este es el más complicado de hallar. Si usted quiere encontrar este señor, necesita primero encontrar uno de los otros 3. Entonces, simplemente quiero encontrar 2, el complicado y uno de los fáciles. Tomemos uno de los vértices, por ejemplo, el que está aquí abajo. Por ejemplo, A, B, C, D, llamémoslo E. ¿Sí? Yo quiero encontrar ese punto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues haga igualdad de vectores. Si la figura en realidad es un paralelepípedo, el paralelepípedo se forma con poquitos vectores. Porque la idea es que, por ejemplo, voy a marcar uno, el que va de B a E. Le coloco cabeza de flecha. ¿Sí? Ese vector aparece muchas veces. Aparece aquí. También tiene que ser el mismo que esté aquí, porque esta figura es un paralelogramo, entonces este vector es el mismo este. Ah, y arriba hay una copia del paralelogramo de abajo, o sea que esta flecha también aparece aquí arriba y aparece aquí. O sea que esta flecha, que le damos nombre, la podríamos llamar, por ejemplo, U, aparece 4 veces. ¿Sí? En realidad, la figura completa se forma con 3 vectores.
el vector U, ¿sí? Que aparece ahí, mire, también aparece acá, lo voy a subrayar aquí porque ahí es donde vamos a hacer la igualdad. Y aparece arriba 2 veces. También podríamos tomar el vector AB. El señor aparece acá arriba, aquí atrás y ahí al fondo. Y también está el de rojo, que aparece 3 veces. Entonces, para formar un paralelepípedo, ¿qué necesitamos? 3 vectores no coplanares. Bueno, miren, de aquí con lo que marqué ya tenemos para trabajar, porque este vector se forma con A y C. Conocemos a A, conocemos a C. Y este vector se forma con E y con B. Conocemos a B. Ahí tenemos herramientas suficientes para encontrar el E. Entonces, por un lado, ¿qué estamos diciendo? Por un lado estamos diciendo que U se puede formar con el AC. Pero también lo podríamos formar con el BE. Aquí está la igualdad que necesitamos. Conocemos a A, B y C. ¿Sí? Si hacemos operaciones acá, ¿usted cómo calcula el AC? Pues AC, réstele A. ¿Y cómo calcula el BE? Pues a E, réstele B. Y despejamos el E. El B que está restando pasa al otro lado a sumar. Y así se hallan las coordenadas de E. ¿Sí? Hagamos el ejercicio. Bueno, creo que me toca bajar los puntos un momentico para poder hacer la operación. Bueno, hagamos de una vez la operación componente a componente. Primera menos primera menos primera. A 1 le restamos 1, eso nos da 0. Y le sumamos 3, eso nos da 3. Entonces, primera componente 3. Ahora, segundas componentes. A 1 le restamos 0, eso nos da 1. Y le sumamos 0, eso nos da 1. Y ahora, terceras componentes. A 4 le restamos menos 1, eso nos da 5. Y le sumamos 2, eso nos da 7. Listo, coordenadas del E. Y algo parecido haríamos con los demás. ¿Sí? Ahora, ya que conocemos a E, podríamos conocer a este señor. A este señor le voy a dar el nombre de F, puede ser. ¿Sí? Para conocer a F, usted necesita conocer a alguien que esté cerquita. Ya conocemos a E. Conociendo a E, pues ahora formo un vector. Vector EF, puede ser. EF, de abajo arriba. Ese vector, si la figura es un paralelepípedo, es igual a este señor. Bueno, este no me sirve porque solo conozco a B, no conozco la cabeza. También es igual al vector que está atrás, donde solo conozco a C, no conozco aquí la cabeza de la flecha. Pero también es igual al AD. Ah, el AD sí lo conozco, entonces lo voy a igualar con el AD. Y lo vamos a llamar V. Entonces aquí aparece V y aquí aparece V. Ahí sale la igualdad. ¿Sí? Pero primero tocó conocer a alguien cercano a F. En este caso fue E. Entonces estamos diciendo que AD es igual a EF. AD es igual a EF. Sí, a EF. Y aquí apareció la igualdad. Ya conocemos a A, ya conocemos a D, ya conocemos a E. Esto sería D menos A igual a F menos E. L pasa al otro lado. Y haríamos exactamente lo mismo que ahorita. D menos A más E es igual a F. ¿Sí? Aprovechamos que ahí están los puntos. Entonces, ¿quién es F? Bueno, a D le restamos A y le sumamos E. A D, a 3 le restamos 1, 2. Y le sumamos 3, 5. Segundas componentes. A 5 le restamos 0, eso nos da 5. Y le sumamos 1, nos da 6. Y terceras componentes. A menos 1 le restamos menos 1, eso nos da 0. Y le sumamos 7. 7. Ahí están.
y listo el ejercicio. Bueno, ya encontramos dos, los otros se hacen con el mismo mecanismo. Bueno, ahora sí borro esta parte. Y voy a subir esta parte para no dejar tanto espacio en blanco. ¿Sí? Entonces, ejercicio bonito, fácil. Recordar, ¿no? Para un punto usted que necesita, pues arma igualdad de vectores. Bueno, segundo ejercicio. Dada la figura con sus 8 vértices, determine si es un paralelogramo. Me vuelvo a robar la figura. Y usted puede tomar los 8 puntos, irse a GeoGebra, ubicarlos, y GeoGebra le muestra la figura, ¿no? Si la figura le da totalmente diferente, una cosa bien rara, pues usted dice, no, eso no es un paralelepípedo. El problema es que se parezca. Entonces uno dice, oiga, parece que es un paralelepípedo. Una cosa es parecer y otra es ser. ¿Sí? El ejercicio no lo voy a hacer. Necesitaría primero tener una figura que fuese de pronto un paralelepípedo, para que tuviera sentido. Bueno, ¿qué toca hacer acá? Si es un paralelepípedo, recuerde que el paralelepípedo se arma de 3 vectores. Quiero marcar los vectores, entonces simplemente es como marcarle aquí la dirección, ¿no? Entonces de A a B coloco una cabeza de flecha acá. Eso lo llamaría, por ejemplo, vector U. Ese vector U tiene que aparecer atrás, tiene que aparecer arriba, tiene que aparecer acá. ¿Sí? Entonces usted, bueno, aquí en teoría conocemos todos los puntos A, B, C, D, E, F, G, H, por decir. Entonces se tiene que cumplir que esos vectores son iguales. Usted simplemente tiene que calcular todos estos vectores. Esto es mucho trabajo. Tiene que hacer todas estas operaciones y mirar que efectivamente sea lo mismo. Y el HG. ¿Sí? Entonces, a B le resta A, a C le resta C, a F le resta D, a G le resta H. Si dan iguales, va bien. ¿Sí? Luego marcaríamos otros vectores. Por ejemplo, podríamos marcar de B a E. ¿Sí? Y colocamos los otros vectores con la misma cabeza de flecha, ¿no? Apuntando hacia atrás. Y eso lo podríamos llamar W. Entonces, si es un paralelepípedo en realidad, ese señor tiene que aparecer 4 veces. Y haría las cuentas entonces. ABE lo compara con, ¿dónde hay más? Con el AC. Y luego lo compara con el DH. Y luego lo compara con el FG. ¿Sí? Si los 4 dan igual, va bien. ¿Sí? Pero aún no ha terminado. Faltaría los otros vectores. ¿Dónde se forman? A los que están, puede ser subiendo. Ese lo podríamos llamar W. Y ese vector W tendría que aparecer 4 veces. Entonces aparece con AD, aparece con el BF, aparece con el EG, aparece con el CH. Si se cumplen las 4 igualdades, va bien. Ah, y podemos concluir que la figura es un paralelepípedo. Demasiadas operaciones, ¿no? ¿Sí? En realidad no se necesita tanto. Con un poquito menos, usted puede probar que la figura es un paralelepípedo. Lo puedo llamar 1, 2 y 3.
muestre, pero si no se necesita tanto, ¿qué podríamos eliminar? Estaba convencido que sí se puede eliminar algunos procesos, pero ya no la veo tan clara. Profe, e igualando dos productos cruz, por ejemplo, que es el producto cruz entre U y V, que sería W, es igual a que si yo hiciera el producto cruz de W con U, dándome V, o lo contrario. No O, necesariamente, no le da una flecha paralela, pero no le tiene que dar el mismo W. No, yo estoy casi que seguro que uno le puede quitar algo, pero es que ya no la veo. No, para más seguridad, hacer el proceso completo. Bastante operaciones, ¿no? Aquí calcula B menos A, aquí calcula E menos C. Si dan iguales, siga mirando. Calcule FD. Si da igual, sigue mirando. Calcula G menos H. Si da igual, muy bien, y pasa al otro. Sí, pero en realidad en 1, 2, 3, 4, 12. Toca hacer 12 restas. Estas tienen que dar lo mismo. Esto tiene que dar lo mismo y esto tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Lo ideal sería que no fuera y que uno empezara y justo esté de buenas y que en la primera operación ya no le dé igual. Entonces A no es. ¿Sí? El problema es que sí sea. Tengo que hacer todas las operaciones. Bueno, lo voy a dejar así. Pero yo sé que uno le puede quitar alguito. Creo. Ahora ya no estoy tan seguro. ¿Sí? Este sería el proceso. No quiero hacer ningún ejemplo de esto porque es que no tengo ningún paralelepípedo a la mano como para colocar los 8 vértices. ¿Sí? Y tampoco quiero colocar valores al azar. Bueno, esa sería la dinámica para el segundo. Tercero, calcular el volumen. Bueno, aquí es donde viene la parte bonita. Calcular el volumen. Tercer ejercicio. Ejercicio 3. Volumen del paralelepípedo. No, por ahí sí como que necesito la figura grande. No, toca ponerla acá. Bueno, voy a decir cómo se haría si lo utilizamos con proyecciones. ¿Sí? Con proyecciones o también se puede, luego vamos a sacar una fórmula bonita. Lo primero es formar vectores. Entonces podríamos tomar un punto de referencia, el punto A, y formar el vector AB, se lo podríamos llamar U. Formar el vector AC, lo podríamos llamar V, y el AD sería W. ¿Sí? Fórmula del volumen. Bueno, el volumen de la figura es igual a base por altura. Bueno, en realidad sería el área de la base. ¿Sí? ¿Qué sería la base aquí? La base sería el paralelogramo que está en el piso. Esta es la fórmula del volumen. ¿Sí? Entonces quiero subrayar aquí el área de la base. Esta sería la base, que es el área del paralelogramo. Y el área del paralelogramo tenemos una fórmula sencilla, ¿no? Que es la magnitud del producto cruz. ¿Cómo estamos formando este paralelogramo? Con U y con V. Y la altura la podemos simbolizar con la letra H.
¿Sí? Ahora, ¿cómo se calcula la altura? ¿Qué es la altura? Pues la altura, aquí la idea es que este señor hace el papel del piso. Por lo tanto, el paralelogramo que es opuesto hace el papel como del techo. Entonces, del techo, ¿sí?, déjese caer hacia el piso de forma derechita. Eso nos da la altura. Voy a marcar la altura en un sitio específico, algo que sobresalga, algo que podemos contar. Ah, el punto D está en el techo. Entonces, del punto D nos dejamos caer hacia el piso. ¡Pum! Y golpeamos el piso por aquí en algún lado. Bueno, entonces, de D nos dejamos caer. Uno se va derechito. Y debe golpear el piso en algún lado. Lo voy a poner por acá. ¡Pum! Golpeamos el piso. ¿Sí? Eso nos da la altura H. ¿Cómo calcular ese H? Bueno, la dinámica es la siguiente. Cuando golpea el piso, se está formando entre el piso y la línea de altura un ángulo de 90. Ahora, por ejemplo, el punto A está en el piso. Aquí podríamos trazar una línea que vaya de A hasta el punto que golpea el piso. Y ahí estaríamos armando entonces un ángulo de 90. ¿Sí? Si conociéramos el punto de impacto, pues simplemente calcularíamos la magnitud entre este punto y D. Y eso nos daría la altura. Pero es que no sabemos dónde golpeó. Sabemos que tiene que caer en el piso en algún lado. Bueno, ¿cuál es la dinámica? Construya un vector que tenga el mismo tamaño del segmento que está representando el H, la altura. ¿Sí? ¿Dónde lo hacemos? Pues primero coloque un vector que sea paralelo a H. ¿Sí? ¿Qué sabemos de H? Pues H se puede decir que es ortogonal al piso. Forma un ángulo de 90 con el piso. Yo conozco un vector que forma un ángulo de 90 con el piso. Y ese es el resultado entre el producto cruz de U y V, que nos da un vector ortogonal a U y a V. Y U y V está representando el piso. Entonces voy a colocar aquí un vector. Este podría ser el producto cruz entre U y V. ¿Sí? Y es paralelo a H, porque también está formando un ángulo de 90 con el piso. El problema es que el producto cruz no nos dio el mismo tamaño de H. Yo necesito a alguien que sea del mismo tamaño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar el U cruz B y multiplicarlo. Ah, bueno, yo lo quería explicar, era con proyecciones, ¿no? Ah, no, sí, aquí salen proyecciones. Bueno, necesito tomar U cruz B y multiplicarlo por determinado escalar para que esta flecha se alargue y quede del mismo tamaño de H. ¿Sí? O sea, yo necesito una flecha que sea U cruz B multiplicado por alguien, que la alargue. Bueno, ese va a ser el objetivo. Pero aquí la operación que vamos a hacer es una proyección. Entonces vamos a tomar U cruz B y lo vamos a ver como un piso. Y ahí vamos a proyectar. ¿Qué vamos a proyectar? Vamos a proyectar el vector W. W es esta línea, ¿no? Esta flecha. Y si usted proyecta esta flecha en nuestro piso, nos va a quedar el vector que necesitamos. Porque cuando usted proyecte, le va a quedar aquí un ángulo de 90. Es decir, que aquí estamos armando una figurita, un rectángulo. ¿Sí? Tiene ángulos de 90. Es decir, que este señor va a medir lo mismo que H. ¿Sí? Y aquí este vector que estamos armando, aquí le voy a colocar la cabeza de flecha, no es más que la proyección de W sobre U cruz V. Y esa flecha es del tamaño de H. ¿Sí? Es decir, que la altura H es la magnitud
de la proyección de W sobre U cruz V. Y tenemos fórmula. ¿Sí? Entonces, ahí está involucrada la proyección. Entonces nos quedó magnitud de U cruz V por la magnitud de la proyección de W sobre U cruz V. Aparece proyección. Ahora, si uno trabaja un poquito esa fórmula se va a reducir bastante. ¿Sí? Quiero hacer cuentas acá. ¿Cómo sacamos la proyección? Bueno, la proyección de W sobre U cruz V. Primero que todo, ese señor es un vector paralelo a U cruz V. Es U cruz V multiplicado por un numerito que sale del cociente de productos puntos, en donde el vector que más aparece es el que está reseñado, el U cruz V. Aparece 3 veces. Y el otro es el W, que solo aparece una vez. ¿Sí? Mira, esto era lo que decía anteriormente. Necesitamos una flecha que sea, necesitamos tomar U cruz V y multiplicarlo por alguien para que quede el tamaño de H. Este es ese alguien. U cruz V multiplicado por alguien nos va a quedar del tamaño de la flecha. Bueno, quiero hacer aquí un poquito de operaciones. Nosotros por ahí vimos una fórmula que si usted tiene el producto, si usted tiene un vector, va a llamar U, y lo multiplica consigo mismo, producto punto, eso es lo mismo que la magnitud de U al cuadrado. ¿Sí? Eso lo voy a aplicar, pero no para el vector U, sino para el vector U cruz V, que está multiplicado producto punto consigo mismo. O sea que este señor es lo mismo que la magnitud de U cruz V al cuadrado. ¿Sí? Y arriba tenemos W producto punto con U cruz V. Oiga, miren, W producto punto, producto cruz, punto y cruz. Oiga, esto es el triple producto escalar. Y el triple producto escalar es el determinante. El que en realidad arriba lo que tenemos es el determinante formado por W, por U y por V. Bueno, ¿qué es lo que queremos a la proyección? Pues queremos sacarle la magnitud. Entonces, quiero escribir aquí fórmula de magnitud. Magnitud, magnitud, magnitud. Bueno, esto es un numerito elevado al cuadrado, es decir, es un número por sí mismo, ¿no? Por propiedades de la magnitud, este número lo podríamos sacar. Es más, podemos sacar también el determinante. Todo esto es un número, pero saldría en valor absoluto. Aunque el de abajo, por ser magnitud, nunca va a ser negativo. Voy a dejar una magnitud adentro, y está el cuadrado, está 2 veces, y saco una. ¿Sí? Entonces, como la magnitud nunca es negativa, la parte de abajo, no necesito colocarle barras de valor absoluto. Pero en la parte, bueno, en la parte de abajo no necesito colocarle las barras de valor absoluto, pero la de arriba sí. Valor absoluto del determinante de W, U y V. Y adentro de las barras de magnitud nos quedó U cruz V sobre la magnitud de U cruz V. Entonces, ¿qué tenemos acá adentro? Tenemos un vector dividido por su magnitud. Eso siempre nos da la dirección, ¿no? Si usted toma un vector y lo divide por su magnitud, eso es la dirección. ¿Qué es la dirección? Es un vector unitario. O sea que esto vale 1. Vector unitario. ¿Sí? O sea que esto nos quedó sencillito. Esto es simplemente el valor absoluto del determinante entre W, U, V sobre la magnitud de U cruz V.
¿Sí? Esa es la magnitud de la provisión. Entonces vamos a tomar la magnitud de la provisión y la reemplazamos aquí en la fórmula. Entonces aquí es igual el volumen a la magnitud de U cruz V por este señor, que es este valor absoluto sobre la magnitud. Oiga, este señor con este señor se van a cancelar. Y cuando cancelemos, simplemente nos queda entonces lo siguiente. El volumen de la figura es igual al valor absoluto del determinante de W, U y V. ¿Sí? A mí me gusta escribirlo de otra forma. Recuerde, este señor es primera fila, segunda fila y tercera fila. Aquí estamos pensando en un determinante de 3 por 3. ¿Sí? Primero va el W, luego el U y luego el V. Recuerden que en determinante, si usted le cambia el orden a las filas, el signo cambia. Pero como está entre barras de valor absoluto, no importa que cambie el orden. Puedo escribir el orden que yo quiera. Simplemente es porque quiero escribir las letras en forma lexicográfica, en forma del diccionario. Entonces primero va el U, luego el V y por último el W. Simplemente como para que se vea más bonito, por estética, no es por nada del otro mundo. Esa es la fórmula del volumen. Entonces, ¿qué hace usted? Con sus 4 puntos, forma los 3 vectores U, V y W. Saca el determinante. Si el determinante le da negativo, quítele el menos. Y ya, ese es el volumen. Y no hay que hacer mayor cosa. ¿Sí? Si ustedes se fijan, es la misma fórmula que teníamos para el área del paralelogramo en R2. Pero en R2, ¿usted qué necesita? Solo 2 vectores. Ahora tenemos 3 porque estamos en R3. Y pasamos del concepto de área al concepto de volumen. Le subimos una dimensión al problema. ¿Sí? Bonita la fórmula. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápidamente. Calcule el volumen del paralelepípedo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Antes de colocar el enunciado, de una vez vamos a hablar del cuarto ejercicio. Ejercicio 4. Y una vez hacemos los dos por el precio de 1. Ejercicio 4. Determinar si 4 puntos dados son coplanares. Bueno, ¿qué pasaría si los puntos no son coplanares? Si los puntos no son coplanares, podemos generar esta figurita. Y a esta figurita le podemos sacar el volumen, ¿sí? Con la fórmula del determinante. Ahora, ¿qué pasaría si en realidad los 4 puntos fueran coplanares? Pues cuando yo trate de hacer esta figura, tendríamos una figura con altura 0, una figura plana. ¿Sí? Y si trato de sacarle el volumen a esa figura plana, pregunta al millón, ¿cuánto valdría el volumen de la figura plana? No tiene. Bueno, pues si hay que darle un número, ¿qué número se le daría? ¿Uno? Antes de volumen 1. 1 representa algo. Yo quiero un número que no represente nada. Cero. 0. Infinito. Podríamos decir que no tiene altura. Altura 0, por lo tanto el volumen vale 0. ¿Y usted cómo calcula el volumen? Pues con el determinante. Palabras más, palabras menos. Dado los 4 puntos A, B, C y D, pues forme 3 vectores. ¿Sí? Puede ser el vector AB. Tome un punto de referencia. En realidad no es necesario, pero se ve más bonito siempre si uno toma un punto de referencia, que sería el A, por ejemplo. El AC y el AD. ¿Sí? Si no son coplanares, veo formar el paralelepípedo. Y el volumen es diferente a 0. ¿Sí?
Aquí simplemente no nos interesa el signo. O sea, vamos a quitar las barras. Si hay un número diferente de 0 es porque son no coplanares. Y si el determinante da 0 es porque son coplanares. Esa es la idea. Entonces, si el determinante formado por U, V y W es igual a 0, conclusión, los puntos son coplanares. No se pudo formar el paralelepípedo. Y si el determinante de esos señores es diferente de 0, pues en realidad sí se pudo generar el paralelepípedo. Es decir, que los puntos son no coplanares o no son coplanares. ¿Sí? De ese determinante es de donde más adelante va a salir la fórmula del plano. Porque para formar el plano, pues va a salir de ese determinante. Y la idea es que el determinante es de 0, para que sean coplanarios, es decir, para que estén en un mismo plano. De ahí va a salir la definición de plano. Bueno, entonces vamos a tratar de calcular ahora sí el ejercicio para finalizar. Calcular el volumen del paralelepípedo. Bueno, primero vamos a mirar si sí se forma un paralelepípedo. Y para eso necesitamos 4 puntos no coplanares. Entonces, hagamos primero eso. Determine si los puntos A, B, bueno, voy a ir nombrándolo, ¿cierto? A, 1, 0, menos 1. B, 3, 2, 1. C, 1, 1, 4. Y D, la idea es que sean no coplanares. 3, menos 2, 2. Determine si los puntos son coplanares. Espero que no. Para poder generar el paralelepípedo. Bueno, entonces formemos los vectores. AB, es decir, a B le restamos A. A 3 le restamos 1, 2. A 2 le restamos 0, 2. A 1 le restamos menos 1, es decir, le sumamos 1, 2. V, el AC, es decir, a C le restamos A. A 1 le restamos 1, 0. A 1 le restamos 0, 1. Y a 4 le restamos menos 1, 5. Y por último el W, que sería el AD. A D le restamos A. A 3 le restamos 1, 2. A menos 2 le restamos 0, menos 2. Y a 2 le restamos menos 1, es decir, le sumamos 1, 3. Ahí están los 3 vectores. ¿Qué necesitamos? Sacar el determinante formado por esos 3 vectores. U, V y W. ¿Importa el orden como se escriban en realidad? No. Entonces, primera fila, 2, 2 y 2. Segunda fila, 0, 1 y 5. Tercera fila, 2, menos 2 y 3. ¿Cuánto hace determinante? Voy a hacer con la calculadora. 2, 2, 2, 0, 1, 5, 2, menos 2, 3. $42, muy bien. Muy bien en el sentido que no nos dice 0. Es como ese señor es diferente de 0, no son coplanares. ¿Sí? Y con eso ya también
tenemos el segundo ejercicio. Calcule el volumen del paralelepípedo. Paralelepípedo generado por A, B, C y D. Bueno, en realidad hay muchos paralelepípedos que usted puede hacer pegando esos 4 puntos. Toca decir cómo se conectan. Entonces vamos a decir que A se conecta con B, con C y con D. ¿Sí? Donde AB, AC y AD son 3 de sus aristas. ¿Sí? O sea, tal como está en el dibujo. Ya tenemos la respuesta. Volumen a qué es igual al valor absoluto del determinante. Y el determinante ya se calculó. Dio 42. Y el valor absoluto de 42 es 42. Bonito porque se vuelve un ejercicio fácil. Hay una fórmula muy simple de aplicar. Lo malo es que cuando uno llega a la fórmula, entonces, se le olvida a uno la parte geométrica, que es la parte bonita, ¿no? O sea, aquí lo bonito es deducir las fórmulas. Aplicarlas es lo de menos. Bueno, esa es la dinámica. Y con eso terminamos la parte, bueno, de vectores. Ahora, ¿qué sigue? Rectas y planos.